Tantas cosas que pasan. En algún momento, en el Mundial 78 había varias canciones. Una, me acuerdo, de Horacio Sosa y Pancho Alvarelo, que retrataba toda una historia que había sucedido mientras el Mundial de Fútbol estaba evolucionando. También estaba evolucionando una de las épocas más nefastas que tuvo la República Argentina. Pero más allá de entrar en detalles de esa época, quiero decir de que estamos viviendo, quienes no estamos inmiscuidos en el tema legal o de derechos o de política en general, mientras estamos discutiendo cosas que suceden con el corazón, o las disputas del HIV de algunos personajes que bailan, etcétera, etcétera, etcétera. Por detrás se están sucediendo cosas que pueden poner en riesgo, signo de pregunta, nuestra vida social y política a futuro. El contador Marcos Sequeira es tributarista y es nuestro especialista y el que nos enseña permanentemente de todas estas cosas que tienen que ver con la vida social desde las obligaciones y desde los derechos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gran placer. Para mí es un gran gusto y así como participaste, charlábamos fuera de cámara de esta reforma o este nuevo proceso por el Código Penal y demás, era lo que decía, que va a dar lugar por alguna nota en algún momento de tu Villa Dolores natal, si soñaste alguna vez hasta incluso formar parte de lo que puede ser la ley, de lo que en algún momento vos estudiaste, pero bueno, no. será para otro programa. Solamente te voy a tirar un dato y le voy a comentar a toda la audiencia anecdótica que lo conocen los más cercanos a mí. En el año 78, yo hacía un año y pico que estaba en Córdoba, viniendo de Villa Dolores precisamente, y estaba vendiendo café en el Chateau Carreras, que había sido inaugurado, café y chocolate, por una empresa muy importante, no la voy a mencionar para hacer publicidad, ¿no? Pero vendía café y chocolate en ese momento. No me imaginaba que después iba a tener la oportunidad de hacer tantas cosas con la ayuda de Dios, ¿no? No, seguro, pero siempre no quisiste ser... Vamos a hablar de la Corte Suprema del próximo programa, vamos a hablar de vos. Sí. ¿Siempre quisiste ser abogado? Abogado y contador. Sos primero cantador, después abogado para asociar, aunque no ejercer la parte de la abogacía. Yo en realidad quise ser profesor de educación física. Ajá. Y por cuestiones de fallecimiento de mi madre y una particular relación con mi padre, me vine a Córdoba sin nada. Me vine a vivir a la terminal de ómnibus. Uh-huh. Y viví los primeros 6 meses en la terminal de ómnibus. Era la nueva terminal de ómnibus, recientemente inaugurada, época de proceso. Estaba llena de militares la terminal de ómnibus, y los militares que allí custodiaban se compadecían un poco de la situación mía y me permitían vivir y dormir en un banco en la terminal de ómnibus. No había mochila en esa época, era un pequeño bolso que tenía los 2 o 3 vaqueros, 2 o 3 remedios y pulóveres y una campera. Barrían los locales de terminal de ómnibus y limpiaba en el bar de la terminal de ómnibus, porque tampoco en ese momento existía la privatización de los servicios de limpieza como están desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces así me ganaba el dinero y comía en esa confitería. La confitería todavía está, y eran los mismos concesionarios. Así que por ahí los veo. ¿Algún día volvés regularmente así? Sí, vuelvo, pero soy muy nostalgioso. Uh-huh. Entonces recordamos que sí, la limpieza era cambio de el café con leche y con mucha suerte había un tostado, una cosa así. Donde lo más feo era el dormir, ¿no? Sobre todo durante el invierno. Y el desarraigo, pero bueno, te enseña eso. Pero bueno, de alguna manera yo en algún momento lo hice eso. Así empecé, y empecé de ese modo porque no pude optar por la carrera de educación física debido a un accidente que me imposibilitó, se me cortaron los ligamentos de la clavícula y no pude venir a rendir el examen. Ajá. Así que esos fueron los comienzos. Y después transité diversas universidades y fui reuniendo muchos amigos, por lo general más grandes que yo, y se fue mejorando mi vida, ¿no? Pero, ¿por qué llegás a la carrera de números, digamos, de contador? Llego a la carrera de números porque en la familia de mi mamá, de muchos hermanos, 8 hermanos, solamente uno de ellos había podido estudiar. Ajá.
y había podido estudiar contador público, con el apoyo de los otros 7 hermanos, porque eran muy, muy pobres, muy pobres. Y mi mamá siempre tuvo el sueño de que tener un hijo contador público. Yo no pude ser profesor de educación física, entonces me quedaba darle el gusto a mi mamá, que ya estaba muerta. Por eso estudié contador público. La verdadera vocación mía y lo que yo realmente estudio y lo que dice en mis libros y lo que es motivo de investigación, que ha tenido su cumbre con esta posibilidad de trabajar en el anteproyecto del Código Penal o con haber tenido la alternativa de integrar el Tribunal Fiscal de la Nación en 3 oportunidades, está totalmente vinculado a lo que es la ciencia jurídica. Claro. Aún siendo contador, el tener conocimiento jurídico, lo he discutido mucho, no está prohibido. No, seguro. Ni para el que va a De ninguno, aprenderlo. claro. Ahora, este tema, fíjate, que genera tantas ideas encontradas y tantos celos entre las dos profesiones, que cuando yo escribí mi primer libro de régimen penal tributario, que en la actualidad lo digo con toda modestia porque me lo recordaba en el claustro universitario hace 15 días el doctor Javier López Vicallar, que es el primer juez nacional penal tributario que tiene el país. El libro escrito en la actualidad es el único tratado que hay en la República Argentina de derecho penal, porque hay otros tratados de derecho penal tributario que están escritos por varios autores, muchos, 6, 7, 10, 12. Este es el único. No. Y bueno, me incliné después por la carrera de abogacía. La Facultad de Abogacía de la Nacional es un lugar mágico. No solamente pasé por esa facultad, sino que pasé por otra facultad privada porque por una cuestión de la docencia, del trabajo. Yo tengo muchos hijos, como vos sabes. Bueno, tu esposa es abogada. Sí. Y no estudió contaduría, no lo cruzó. No, pero mis hijos sí están haciendo el cruce entre las dos carreras. Y está uno de ellos muy integrado a la docencia universitaria y comparte algunas cátedras conmigo en las universidades cordobesas, que como sabe, soy docente en todas. Sí. Y en la Universidad de Belgrano y en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Bueno, desde esa Villa Dolores natal hasta lo que me deparó después el futuro, yo lo único que le puedo transmitir a los jóvenes, sobre todo, es que todo es posible cuando uno se lo propone, aún en condiciones muy adversas. Yo conozco algo de tu vida también y sé que tenés una historia parecida. Ya hay mucha gente en nuestra generación, yo soy más viejo que vos, un par de añitos, no tanto. Pero un poco más que un par de años, pero que se puede conseguir. Y a veces lo que se consigue con sacrificio es lo que más se valora. Pero bueno, también ocurre que cuando se consiguen éxitos, uno tiene detractores. Yo los últimos años he venido teniendo la insistencia de un sector político del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para postularme como presidente del Consejo. El Consejo tiene prácticamente una sola lista, con lo cual admitir la postulación es ser presidente. Y le decía a uno de los expresidentes y presidente de la Federación Argentina de Consejos hace 15 o 20 días, cuando nuevamente le informaba que no voy a ser candidato a presidente, no voy a ser presidente, que por esta cuestión de tener mezcladas las dos incumbencias profesionales, la de las ciencias jurídicas y la de las ciencias económicas, y esta cuestión de los celos que se despiertan en quien ve una foto actual y dice, pucha, estás dirigiendo este programa, Ricardo, y cómo puede ser, con el éxito que tiene, y no ve todo lo que vos has hecho para dirigir el esfuerzo este para poder llegar a donde estás. Llegar. Y bueno, cuando yo fui a presentar el último libro que escribí en el Consejo, el presidente del Consejo, que le voy a poner nombre y apellido, el contador José Arnoleto, prácticamente me lo dijo con todas las palabras, me estaba haciendo un gran favor en contra del resto de la autoridad del Consejo en facilitarme las instalaciones para presentar un libro. Un libro que era inédito, que es este tratado de derecho tributario y que debiera enorgullecer, por supuesto, a las profesiones de ciencias económicas
que alguien escribe el primer tratado que hay, así unipersonal en su autoría. Y bueno, entonces, a quien me estaba candidateando en forma permanente, que es un expresidente del Consejo y de la Federación, el contador Trabalines, le daba eso como ejemplo. Uno hace, con un esfuerzo tremendo, por supuesto porque uno tiene vocación, porque si no, no lo lograría, y siempre está la ayuda de Dios. Yo soy muy creyente en Dios, y por cierto en el curita Brochero, y claro, por de ser de la zona, pero bueno, encuentra siempre los bueno, pero son los celos, los que no encuentra pueden llegar, siempre existe los esto. mediocres, El famoso los mediocres. ladran Sancho, señal que cabalgamos, es decir, eso no te tiene que ser mella en tu vida, muy por el contrario. Si siempre los favores vienen por detrás, mira, te voy a hacer un favor, te odio porque no lo puedo lograr yo. Siempre pasa en todo el orden de la vida. Pero bueno. Sí, lo que ocurre es que uno a una determinada edad de su vida, Sí, ya hay cosas que no aceptan. ya hay cosas que no acepta, no quiere vivir de otra forma y no se quiere prestar para un escarnio, para un escándalo. A veces se lo arman, yo he tenido experiencia en ese sentido. El éxito en el ejercicio de la profesión en el año 2006 me costó salir en La Voz del Interior, pero no donde salgo normalmente, que en la primera hoja, ahí abajo, entre los autores que escribe para dar una opinión técnica sobre un asunto, sino en la última hoja. Claro. En la última hoja, donde se me emparentaba un juez federal que en ese momento tenía 2 tribunales nacionales a cargo y se me acusaba de estar en complicidad con él por la cantidad de causas que tenía en sus tribunales y eran todas exitosas. Claro. Y bueno, si llega un momento, eso ocurrió en el 2006, ya hace 8 años. Yo todavía vengo pagando con mi salud esa Sí, situación. ese momento. ¿no? De cualquier modo, vos dijiste, le hiciste una recomendación a los jóvenes. Yo te diría de que para la próxima vez decir, sean exitosos, pero no tanto, porque si no pasan esas cosas. Bueno, la imagen de tu mamá, todo. Sí, por supuesto. La imagen de mi mamá, con mi papá, ha tenido siempre una relación un poco conflictiva, hasta que nos fuimos volviendo un poco más viejos los dos. ¿Cómo le apellido tu mamá? Amiras. Amiras. Y mi tío, contador, es Roberto Amiras, que es un contador muy prestigioso, que todavía no está jubilado. Tiene edad, pero no está jubilado. Viste que siempre uno tiene uno pasa por un lugar y dice, ese olorcito me recuerda a la sopa de la abuela o a un atardecer de verano. ¿Qué te recuerda a Villa Dolores? Bueno, indudablemente Villa Dolores es el lugar donde están todos mis afectos, y pese a la desaparición física muy joven de mi madre, me recuerda mucho a mi madre, ¿no? Porque nuestro hogar era un hogar no de clase media, sino de clase pobre, en donde en una casa alquilada en el garage, que era muy chiquitito, habían puesto un negocio y la mayor parte de los productos que se vendían ahí los elaboraba mi mamá. No. Que eran empanadas, era comida, era sangre, eran frascos pintados, eran macetas, eran lo que podía hacer ella y mi padre, sobre todo ella. Entonces, indudablemente, ahí están las raíces de uno. Hay una carga de nostalgia muy grande también, que en mí, que soy naturalmente nostálgico, también soy músico. Ajá. Y, los músicos tenemos una dosis muy significativa también asociada a lo que era nostalgia. Voy a verlo a mi padre, voy a verlo a mis tíos. ¿Estaba tu padre allí? Sí, mi padre está ahí en Villa Dolores. Ya es viejito, pero vive en su casa, con el cuidado de algunas personas, pero muy bien, pero está. Así que me recuerda todo eso, ¿no? Bien, ¿y un deseo? Un deseo, lograr la tranquilidad y la felicidad para todos. Por supuesto, uno es egoísta y piensa primero en los seres queridos, después piensa en uno y después piensa en toda la comunidad. Bueno, mi deseo sería poder ver que mis hijos, mis nietos, vivan en una sociedad plural diferente a esta, que sea más justa, que sea menos egoísta, en donde existan más posibilidades para todos, donde haya un acceso, por ejemplo, a la posibilidad de estudios y al trabajo, que sea más amplio, que sea menos selectivo todo esto, que se terminen los planes sociales, porque existan vías de trabajo dignas de obtener ingresos, vías de trabajo.
Ese es mi deseo. Gracias por contarnos tu vida, Marco. Al contrario, gracias a ustedes. Hicimos un cambio y íbamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia. Hablamos de una persona exitosísima de nuestro medio y también reafirmando sus palabras, que el que quiere lograrlo puede. Y para los detractores, algunos detractores, como nos comentó, de que situaciones fueron sumando, eso demuestra que sigue trabajando por su deseo, por el bien, el futuro de todo un país. Desde lo tributario, desde lo penal, desde el conocimiento, y no solamente desde las ansias del poder, como muchos otros lo hacen en beneficio propio. No sé, la cosa se me ocurrió decir, nos vamos a